¿Cómo estás, Leo? Hola, Joaco, ¿cómo andas vos? Muy bien, nos encontramos una vez más, un nuevo programa de Voces en el Ruido. ¿Programa número? Número 6. 6. Sí, ya Así estaba es. perdiendo la cuenta casi. Cada 15 días estamos lanzando programas, por eso van tan pocos en lo que va el año, ya casi mitad del año. Sí. Y en este programa tenemos una temática que es bastante de intraeclesial, podríamos decir, ¿no? Y muy conocida por todos, y seguramente muchos de los que escuchen van a poder opinar, porque vamos a hablar de catequesis y queremos para eso escuchar la voz de alguien que se esté ocupando del tema y que tenga algo para decirnos, ¿no? Así es, un tema muy, en los últimos años de la Iglesia, muy discutido por la necesidad de renovación de la misma catequesis. Tanto el Papa Francisco lo introdujo, en nuestra diócesis el sínodo, por ejemplo. Bueno, es un tema que está muy presente. Y acá nuestra amiga Paola D'Ambrosio, que es catequista en la capilla Santa Cecilia del barrio Puente de Fierro, que pertenece a la parroquia Nuestra Señora de Fátima, en Altos de San Lorenzo, acá en la Arquidiócesis de La Plata, nos va a compartir un poco de su experiencia como catequista, no solo desde lo testimonial, sino bueno, algunos aportes que nos hace desde cosas que nos ha dicho el Papa Francisco y documentos de la Iglesia. Así que vamos a escuchar de una, ¿te parece? Vamos nomás. Que está muy bueno lo que tiene para compartirnos. Hola, muchas gracias por este espacio de encuentro, por haberme invitado a charlar, a compartir sobre la catequesis. Mientras pensaba en qué podíamos compartir, recordaba que desde que mi mamá me inscribió en la catequesis de primera comunión, en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de la ciudad de La Plata, la catequesis atravesó mi vida, mi infancia, mi adolescencia, mi juventud y mi vida adulta. Y pienso que el haberme encontrado parte, más bien el saberme parte de una familia más grande que la Iglesia, y el haber generado un sentido de pertenencia muy profundo en una comunidad, esta parroquia, el Perpetuo Socorro, que fue cobijo, acción, impulso y también motor de mi vocación, ¿no? Llegada la adolescencia, una vocación puesta en el servicio, en la mirada, la mirada puesta en el hermano, me descubrió el compromiso de dejar este mundo un poco mejor de lo que lo encontramos al llegar. Me acompañó también a pensarme como parte de un todo que nos trasciende, que nos necesita y sobre todas las cosas que espera una respuesta de parte nuestra. El sacerdote de esa parroquia, el padre Mario Ramírez, hablaba de una necesidad, atender una necesidad, atender un grito social. Y en el caso de la catequesis, atender este llamado, atender esta necesidad, nos unifica la tarea de Jesús, buscador, cercano y amante de a todos aquellos que andaban dispersos y lo seguían como dice Mateo capítulo 9, como ovejas sin pastor. Esta respuesta que damos libremente, se la damos al mismo que nos llama. Y es una respuesta que se escapa de los labios, como decía María, seducidos por el que nos llamó. Porque el llamado quema por dentro, como leemos en el profeta Jeremías. En este dar respuesta, atendemos a lo que es la catequesis. Y el catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la catequesis es educación en la fe, es enseñanza de la doctrina cristiana y que está íntimamente unida a la vida de la Iglesia. Y el Papa Francisco afirma algo muy hermoso, diciéndonos que el corazón de la catequesis es que Jesús te ama y no te abandona. Y me pareció una expresión muy cálida, amorosa y que nos centra, ¿no? El centro de la catequesis es Jesús, un Jesús que te ama y no te abandona. Dos expresiones que nos hablan del infinito, eterno amor de Jesús hacia los hombres y que podrá pasarnos todo
podrá pasarnos de todo, nos podrán dejar de querer, pero Jesús jamás, jamás nos abandona y nos ama eternamente. El Papa Francisco continúa explicándonos qué es la catequesis, partiendo de que la comunicación no es una mera comunicación, ¿no?, abstracta de contenidos, de saberes, de conocimientos teóricos que tenemos que aprender, que los tenemos que memorizar y que los tenemos que transmitir como si fueran fórmulas matemáticas. La catequesis es otra cosa. La catequesis es conocer tu fe. Sin dudas que exige una formación, una preparación sólida, y más en estos tiempos de profundos cambios y de vertiginosos cambios. Pero no es solo eso, ¿sí? Porque en ese caso solo transmitiríamos una enseñanza en torno a los sacramentos que quedaría reducido a una formalidad, a lo necesario para estos eventos, ¿no? Para tomar la comunión, para recibir la confirmación, para bautizarse. La catequesis es conocer tu fe, es abrazar tu fe, vivirla en intimidad con el Dios que te llamó, para transmitir desde esa intimidad que te sedujo y que sin duda seduce. Porque cuando eso sucede y se transmite, algo más, se comunica algo más, resuena, queda resonando algo más que un saber. Sabiendo que todo nuestro ser transmite, cuando transmite. No solamente nuestras palabras o nuestros gestos, nuestras miradas también transmiten todo nuestro ser. Por eso a mí me gusta pensar que la catequesis no es solo un momento, un día o una hora de la semana destinado a tal fin, a ir a enseñar catequesis, sino que la catequesis atraviesa nuestra manera de mirar, de ser y de hacer, ¿no?, en lo cotidiano de nuestra vida, en casa, en la facultad, con mis amigos, con mi familia, vinculados en esta intimidad y desde esta intimidad con Dios, porque desde ahí transmitimos mucho más que lo de que depende de nuestra voluntad, solo de nuestras propias fuerzas. Ser catequista es dejarse habitar por Dios, por esta intimidad, donde Dios nos va moldeando, sin dudas, como el barro en manos del alfarero, como dice la canción también, ¿no? Ser catequista, también nos decía Francisco, es eso, es ser catequista, no es trabajar de catequista, es un modo de ser. Y pensaba, ¿no?, qué pistas tenemos, ¿no?, desde un enfoque pedagógico. Y desde este enfoque pensaba que siempre lo que pasa por una experiencia que nos implica, algo queda resonando, ¿no?, como el ding-dong de la campana en nuestros sentidos. Y esto me parecía que era una pista en la tarea o en esta misión del ser docente, ¿no?, en poder asegurar que en estos grupos de catequesis quede resonando, ¿no?, en los sentidos, la catequesis, lo que decimos, ¿no?, que le ofrezcamos la experiencia de que lo que decimos con palabras se acerca a lo vivencial, a la experiencia de estas palabras. Porque cuanto más variamos nuestra manera de transmitir, ajustada a cada uno y cada grupo de catequesis, cuanto más los implicamos, cuanto más se implican, más posibilidades tenemos de que lo que transmitimos quede resonando en ellos y en ellas. Y que lo integren a sus maneras y sus formas de aprender, ¿no? Cuando yo digo implicarse, hablo casi hasta en términos sensoriales, ¿no? Implicarse tomando la palabra, jugando, escuchando
cantando, bailando, construyendo, trabajando cooperativamente, inventando, desde la creatividad, explorando, sabiendo que todos somos distintos, únicos e irrepetibles, y aprendemos y resuenan en nosotros en diferentes tiempos distintas cosas. Pero aquello que recibimos, aquello que dejamos pasar, aquello de lo que nos apropiamos, aquello que resuena en nosotros es algo que toca una fibra íntima en nosotros, que nos motiva, nos da sentido y tiene significado. Y acá hay un riesgo, porque muchas veces pasa que entendemos las catequesis desde el mismo enfoque o desde la lógica del quehacer escolar, la tarea docente, que es a lo que hemos estado expuestos en nuestra trayectoria escolar, ¿no? Y reproducimos formatos que equiparan el encuentro de catequesis a una clase, al catequista laseño, al docente, y a la propuesta del encuentro a la tarea escolar. Entonces escuchamos cosas como la clase de catequesis, laseño de catequesis, la tarea del catecismo. Y si bien la catequesis tiene que ver con educar y con la enseñanza, estos formatos tal vez tienen el riesgo de reducirlo al obligatorio, ¿no? Al cumplir. Y la catequesis es mucho más que eso. Por eso me parece linda la invitación de que como catequistas, pidiendo la asistencia del Espíritu Santo e impulsados por el Espíritu Santo, revisemos con continuidad estos dos grandes aspectos, ¿no? Por un lado, en qué contexto, la catequesis en qué contexto y a quién. Y aquí vale citar al catecismo, ¿no? Que dice que el que enseña debe hacerse todo a todos para ganarlos a todos para Jesucristo. Y sobre las diferentes culturas, edades, las situaciones sociales de los diferentes grupos de catequesis, las diferentes situaciones eclesiales de todos a quienes está dirigida la catequesis, siempre debe tenerse en cuenta, ¿no? Para que la catequesis sea cercana y significativa. Acá Jesús supo transmitir y va a ser nuestro gran maestro, con palabras simples, grandes cosas, con palabras simples y un lenguaje cotidiano, significativo de la propia historia, el contexto, cargado de simbología, una simbología propia de la cotidianidad, de lo que escuchaban y veían en ese momento los hombres que lo seguían y lo escuchaban. Dice grandes cosas, ¿no? Él habla de levadura, oveja, pastor, sembrador, no da grandes disertaciones teóricas, ¿no? Tener en cuenta el contexto y a quiénes. Y el para qué. Y la respuesta acá no, obviamente que no la voy a dar yo, sino que la da el mismo Jesús. En Juan 17, versículo 3, orando al Padre. Padre, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Dios nuestro Salvador, dice la primera de Timoteo del capítulo 2, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Que el Señor Jesucristo, corazón de la catequesis, este Jesús que, como dice Francisco, nos ama eternamente y no nos abandonará jamás, sea el centro de nuestra vida y el centro de nuestra tarea y nuestra misión. Que así sea y nuestra Santísima Madre sea la estrella que nos guíe. Les mando un beso grande y estoy muy agradecida y feliz de formar parte de este ciclo tan hermoso. Excelente, muy testimonial, lo noté. Vos por ahí, Leo, la conocés más. Sí, la verdad que sí, muy testimonial y bueno, a mí me toca estar trabajando justamente en este lugar que mencionábamos antes, en la Capilla Santa Cecilia y ciertamente esto que ella nos cuenta se ve un poco reflejado también en sus encuentros,
No le vamos a tirar muchas flores para que no se ponga colorada, pero aprendemos mucho también de este estilo de una catequesis que es un poco menos escolar, pero no porque lo escolar sea malo, sino porque la experiencia de conocer a Jesús va más allá de saber quién es, cuándo vivió y algunos datos históricos, sino que tiene que ver mucho con esto de la contención también, del sentido de ser familia, del sentido de comunidad, que la misma Paola fue nombrando ahí en el audio. Así es, ya desde chiquita, por lo que dijo en el audio, ella se sintió así en una comunidad contenida, en donde fue aprendiendo los distintos contenidos de la fe, pero a su vez lo iba encarnando porque se sentía en una comunidad que celebraba, que estaba en la liturgia, seguro hacían otras actividades, como que la catequesis iba mucho más allá que la hora por ahí que uno puede estar ahí con la catequista en el encuentro. A veces ya a mí también me sale decir clase, como dice, o bueno, los chicos te dicen profe, eso por ahí más común, en los seminaristas que a veces vamos a dar catequesis a las parroquias, y me tengo que contener y decir no, encuentro, porque es un encuentro realmente, un encuentro con Jesús, es amarlo, buscarlo. Y también me ayuda a pensar que, bueno, acá el rector nuestro, Andrés, dice que los seminaristas está bueno que tengamos una experiencia, aunque sea de un año, de dar catequesis durante todo un año. Y realmente te hace reflexionar sobre vos y ver si aprendés mucho de tu propia fe. Porque es eso, es transmitir la fe. Y por ahí empezás a ver cosas que acá medio que estoy medio flojo. Por ahí no lo viví tanto, esta dimensión de la fe, y por eso no sé transmitirla, esto otro sí. Bueno, cada uno tiene su modo de transmitir la fe. Sí, y transmitir la fe en definitiva también es transmitir una experiencia personal. A mí me contuvieron, me recibieron en un lugar, me hicieron sentir en mi casa, y a partir de ahí me di cuenta que había algo mucho más que simplemente esas personas que estaban ahí, y que este algo más era Dios mismo, ¿no? Bueno, eso es un poco ser catequista, me parece, y animarse a llevarlo a cabo, y también en el contexto que tenemos hoy social, delante de los nenes o de adolescentes, jóvenes, adultos, que la edad que sea, es sin lugar a dudas un servicio muy hermoso y que merece también ser reconocido. Muchas veces el trabajo silencioso que hacen muchos y muchas catequistas en los barrios y en las parroquias, que va mucho más allá de los contenidos y tiene que ver con la calidez humana. Bueno, realmente eso es algo que Dios está viendo constantemente, y de nuestra parte lo queremos alentar y felicitar. Eso mismo nombraban a Laura también, en el rol de la mujer en la iglesia. Sí. ¿Qué sería sin las mujeres en los barrios que dan catequesis, que van incluso a veces a una casa de una familia del barrio a dar la catequesis porque no hay un lugar físico en las comunidades eclesiales? Así que la verdad que es un aspecto central de la iglesia, la catequesis, porque es la transmisión de la misma fe y del mismo mensaje de Jesús a lo largo de las generaciones. Así es, así que bueno, nos quedamos con cosas para seguir reflexionando. Sí. Un saludo a todos los catequistas que estén escuchando, podemos escuchar sus mensajes cuando quieran, leerlos, así que les mandamos un abrazo y nosotros nos despedimos. Hasta la próxima. Nos despedimos y hasta la próxima. Gracias, Joaco. A vos, Leo.